Bueno, muy bien, y acá seguimos compartiendo la mañana mientras nos tomamos unos matecitos. Imagino que vos en casa estás haciendo lo mismo mientras estás viendo también ya a esta hora qué es lo que vas a cocinar hoy. ¿Qué se puede cocinar? Vamos a preguntar a él. Tiene pinta de buen cocinero él, y para celebrar su aniversario de casado seguramente hoy va a ser una exquisitez en la casa. Está el doctor Luis Alegre con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Diana, un gusto saludarte, un gusto saludarlos a todos y bueno, feliz aniversario, 31 pirulitos. Qué no lindo. es mucho, no es poco, pero es una vida. Pero por supuesto, ¿sos buen cocinero gracias. vos o no? Y ¿Tenés depende, pinta? pero lo que pasa es que me exceptúan de la cocina, salvo para el asado y alguna otra sí, pero comida de la época de estudiante que me queda. Lo único que me faltó probar de el arroz en la época de estudiante fue el arroz relleno. Creo que todos los tipos de arroz. Después le probaste de todas las maneras posibles, sí, te entiendo, hemos Qué pasado divino, por el arroz eso. con salchicha, arroz con sardinas, Arroz el con picadillo, atún, la ellatita con atún. Había el cornebé, no sé si llegaste a conocer. Dios santo. Bueno, se ha pasado por todo para llegar a ser, mira, hoy, esto que sos, obviamente. Bueno, tenemos mucho para hablar hoy. Primero del Papa Paulo III, que tuvo una declaración, mira, dijo que los indios son realmente hombres, dijo, en 1533. Explícame esta situación. Bueno, cuando viene Cristóbal Colón, ese 12-13 de octubre de 1492, lleva a varios aborígenes en su viaje de regreso y allá se plantearon juntas importantísimas a nivel de la corte española para dilucidar cuál era la naturaleza de estos seres, porque primero se los consideró animales parlantes, o sea, animales que parlaban distintas lenguas desconocidas en Europa. Hasta que en 1533 entonces el Papa dictaminó que realmente son seres humanos. Mira. Se descubrió por ende que tenían alma, de allí eran pasibles de la evangelización y como súbditos de la corona de pagar el tributo. Pero bueno, realmente una historia difícil. Y bueno, creo que vale recordar a Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano, tan vilipendiado hoy en día porque se ha dejado inerme al Instituto Belgraniano. Vos sabés que está habiendo una problemática muy seria al respecto. Y si hay algo que no debemos perder es la memoria. ¿De dónde venimos? Porque es lo que nos dio el sustrato del país que en definitiva tenemos. Totalmente. Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano nace en 1770, el 3 de junio, es hijo de un comerciante muy dedicado al contrabando. Fue uno de los más acaudalados comerciantes, no solo del Río de la Plata, sino de todo Sudamérica o de la América hispana. Tenía filiales por todos lados. Hijo dilecto entre varios hermanos, uno fue desde ya dedicado a la iglesia, al sacerdocio, Domingo Belgrano, y él y otro hermano fueron llevados a estudiar a España. Y mandar un estudiante a España era como hoy poder enviarlo a la Sorbona, a Harvard, a Oxford. Bueno, Belgrano se recibe allá y se le permite estudiar los libros prohibidos, tuvo dispensa papal para estudiar los libros prohibidos por la iglesia. Vuelve como secretario vitalicio del consulado y inmediatamente entra en el fervor revolucionario que hace, primero participa en la defensa contra las invasiones inglesas y en 1810 es uno de los más fervientes revolucionarios en el Cabildo del 22 de mayo. Él es el que dice: el pueblo quiere saber de quién se trata, empuñó su espada y dijo que si no renunciaba a la Junta del 24 incendiaban el Cabildo. Bueno, es nombrado vocal de la Junta y es enviado abogado a la primera expedición auxiliar al Paraguay. Hay una novela hermosa, Las batallas secretas de Belgrano, de la escritora entrerriana María Esther de Miguel, que falleció hace unos años,
realmente, pero exquisita, porque lo pinta Belgrano pasando a caballo por aquí, por Corrientes, porque pasó por la zona de los esteros de Liberá, de ahí tomó hacia la tranquera de Loreto y cruzó al Paraguay por la zona de la Candelaria Misiones. Y realmente este señorito, porque era un señorito, recibido en Valladolid, estudió en las más gratas universidades de España, subir a un caballo y venir en octubre de 1810, no, realmente había que tener fervor revolucionario. Bueno, tuvo dos hijos, Manuela, Mónica, que tuvo con la más linda de las tucumanas, Dolores Helguera, que se conocieron en el baile del 9 de julio de 1816, Mira. El baile de la noche del Día de la Independencia. Allí la conoció a esta adolescente preciosa y nace esta hija. Previamente había tenido, cuando se iba a la campaña de Salta, con la cuñada de Juan Manuel de Rosas, Josefa Escurra, un hijo varón, Pedro Rosas, que después se le coloca el apellido Belgrano. Belgrano reconoció a estos dos hijos y que fue criado por Rosas. Ahí vemos la foto, sí, que murió en una de las tripulcas de las peleas entre unitarios y federales, etc. Y supuestamente los dos hermanos se conocieron. Ajá. Bueno, Manuela Mónica ya tuvo fotos, hay daguerrotipos sí, de ella, la vemos recién, y es muy parecida al papá. ajá, Y él fallece, como sabemos, el 20 de junio de 1820. Pero ¿sabés qué pasó, Diana? sí, quiero que me hables. A ver, me dijiste Esto de es los dientes de Argentina Belgrano. total, ¿Qué Argentina pasó? total. Ordenan la exhumación, porque allí en el convento donde está la tumba de Belgrano, que se hizo por suscripción pública, un hermoso monumento, allí están los restos de Belgrano, porque él fue enterrado pobremente a la entrada de la basílica, porque no había plata para enterrarlo. Con la lápida, perdón, con el mármol de la cómoda de la mamá se hizo la lápida. 70 años después de su muerte se ordena la exhumación para llevarlo a la tumba. Se hace la exhumación, sí, van todas las autoridades nacionales, universitarias, médicas, etcétera, y al día siguiente sale una nota en el diario La Prensa, que devuelvan los ministros los dientes del único patriota que no comió del erario público. Resulta que el ministro Richeri y el ministro González se pusieron los dientes de Belgrano, que era medio lo único que quedaba, en los bolsillos de sus sobretodos. Y el periodista sacó la instantánea y al día siguiente salió en los diarios. Pues bien, devolvieron los dientes de Belgrano, que descansan en paz, diciendo que habían llevado para ofrendárselos al general Bartolomé Mitre. Ahí está el momento de la exhumación. Mirá. Bueno, hoy felizmente descansa en paz y esperemos que se mantenga la memoria de realmente Manuel Belgrano, que tanto hizo por la patria, que quizás el mayor. No solo nos legó la bandera, sino que fue el que permitió, con las batallas de Salta, de Tucumán, Vilcapugio y Ayohuma, permitir que tengamos el territorio actual. Totalmente. Bueno, y si hablamos del teniente coronel José Nicolás Arriola, ¿quién fue? Bueno, es un perdido de la historia, murió pobre correntino. Ajá. Nace en Corrientes y participó en la primera campaña de Belgrano a la expedición al Paraguay y después se suma al ejército de los Andes de San Martín, pelea en Chacabuco, pelea en el sur de Chile y va hasta la campaña a Lima, Perú. Vuelve a Corrientes y acá fallece pobre y olvidado y muy pobre Arriola. Realmente un teniente coronel que luchó por la independencia argentina junto a San Martín, otro gran correntino, el gran correntino desde ya. Así es. Te iba a consultar otra cuestión. ¿Irigoyen fue el que creó YPF? Sí, los yacimientos petrolíferos fiscales
creados en 1922, el 6 de junio justamente, durante la segunda presidencia, de don Hipólito Yrigoyen. Fue realmente la empresa que catapultó la producción petrolífera en nuestro país. Sí. Estaban los yacimientos petrolíferos fiscales, después los yacimientos carboníferos fiscales. Y bueno, ese logo de YPF, claro, es lo que creo que representa al país. Y también en esta semana, pero en 1940, fallece el promotor, claro, no solamente de YPF, sino de los altos hornos de Zapla que fueron apagados. El general Mosconi, Enrique Mosconi. Invitamos, por favor, a los televidentes a recorrer la obra de Mosconi, porque fue realmente un catapultor de la industria argentina petrolífera, carbonífera, de los altos hornos de Zapla. Era realmente la Argentina potencia. Y bueno, realmente, ¿qué hablar? El 6 también se celebra el Día de la Ingeniería. De la Ingeniería Argentina, se recibió el primer ingeniero civil en el Departamento de Ciencia Exacta, el ingeniero Luis Huergo. Así que felicidades a todos los ingenieros, los envidio sanamente. Y también tenemos que hablar por estos días de la muerte de Lola Mora. Lola Mora, realmente una preciosa total. Lola Mora, una vida tan novelesca. Invitamos a recorrer la vida de esta, que nace allá en los campos de Salta, Jujuy, Lola Mora. Una escultora de nivel internacional, se especializó en Europa y nos dejó ese monumento, la Fuente de las Nereidas, que estaba en un sitio de la ciudad de Buenos Aires y sabía qué, cómo se veían los senos y las partes pudendas de los animales. El gobierno obligó a llevarlas a los fondos de Buenos Aires para que no se vea. No se vean. Todo eso. Y ahora está en el sitio más concurrido de Buenos Aires, la Fuente de las Nereidas. Y aquí en la ciudad de Corrientes, cuando bajamos del puente, lo tenemos, este hermoso monumento hecho con mármol de Carrara. Ella trabajaba en mármol de Carrara para estos grandes monumentos a Carlos de Alvear. Así que ese monumento que vemos al bajar del puente, al lado de esa gran bandera que está, es obra de Lola Mora. Mirá, ahí te estamos mostrando. Pobrecita, presa de una fuerte depresión, perdió la razón, iba y se bañaba en la Fuente de las Nereidas. Mira, qué increíble. Una vida apasionada. Así es, y si hablamos de apasionados, tenemos que hablar de este poeta, de Horacio Ferrer. Y acá viene tu parte también, porque bueno. Era chiquito, tenía 7, 8 años cuando salió, irrumpió en la radiofonía, en la televisión, Balada para un loco. Todos decimos Piazzolla, 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 pero la letra es del fundador de la Academia Nacional del Tango, este exquisito poeta. Ahí lo vemos con su clavel blanco, su rojo, Horacio Ferrer. ¿De qué se habrá inspirado? ¿En un amor de él? Esa canción, Piantao, Piantao, se la conoce así, se titula como Balada para un loco, la escribió para un concurso que no salió en primer premio, segundo premio salió, y después lo llevó en la versión de Piazzolla, porque la música es de Piazzolla, y la versión de Amelita Baltar lo llevó a niveles internacionales superlativos. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao y un corso de astronautas y niños en un bar girando alrededor? Vení, volá, sentí. Ya ves que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro Buenos Aires de un nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Qué maravilla, qué piantao viene del lunfardo, significa alguien que perdió el juicio, la razón, por una cuestión de amor. Es cierto. Sí, mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Esa es la voz de Banderita de Altar, divina. Parece que solo yo lo veo,
Porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina Es hermosa para le escucharla tiran a una y Sabe. otra vez. Y así. Hay una versión del polaco Goyeneche con la gata Varela para Muy hermosa, ¡Bum! muy hermosa. Sí, 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 realmente sí. impresionante. Es muy, muy hermosa. A mí me hace, la tenía mucho tiempo, me llevó prácticamente a una lista que tenía en mi celular siempre, me hace acordar mucho a mi abuelo. Esta y Nada de Julio Sosa son mi abuelo en persona. Esas cosas que nos marcan, que marcan los abuelos, ¿viste? Solo telarañas Ay, que sí. tejen Me encanta. yuyar. Bueno, y también estamos el sábado de fiesta, no sé dónde será el asado por el Día del Periodista. Bueno, felicidades a todos los periodistas, realmente. Qué lindo oficio este. Qué lindo y qué difícil y qué comprometedor oficio, porque realmente el 7 de junio de 1810 se publica por primera vez La Gaceta, que es el primer periódico dispuesto por la primera Junta de Gobierno Patrio en función del principio de publicidad de los actos de gobierno, que hizo que se publiquen Claro. por primera vez en lo que es el derecho patrio y lo que es nuestra patria, las disposiciones gubernamentales, porque en la época de la monarquía no era necesario desde ya y había una censura permanente. Entonces, a todos quienes hacen del ejercicio profesional del periodismo, de informarnos con lealtad, con sabiduría y con sentido común y con responsabilidad social, es una responsabilidad social, pero de primer nivel, es el cuarto poder, Claro. si no es el poder más Sí. importante. Yo creo Sobre- que el periodismo hoy es más importante que el resto de los poderes, Sí. porque impulsa. Primero se juzga por el periodismo, que hace que la opinión pública juzgue, y cómo alguien que está atado dentro de su casa puede escapar a esa... Bueno, Así es. Rodolfo Walsh, por ejemplo, gran escritor, a quien el gobierno del Proceso desde ya lo desapareció, en su famoso escrito, ¿cierto?, acerca de la Junta ese 24 de marzo de 1977 al año. Operación Masacre también escribió. Bueno, Mariano Moreno también, desde ya, no sabemos su final en el mar, si fue como fue, pero fue quien impulsó La Gaceta. Así es. Bueno, Luis, nos encanta, como siempre, compartir este espacio con vos, así que seguiremos. Mañana, recordar a la gente, vamos a el auditorio de la Facultad de Derecho. Facultad de Derecho, Ciencias Sí. Sociales y Sí. Políticas de la UNE, por Avenida Libertad 5470. Ayer comenzó el desarrollo organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad. Contamos con la presencia del señor decano y un exquisito ballet. Dimos un taller de oratoria. Mañana continuamos de 17 a 30 a 20 horas. Hubo una numerosa concurrencia, Sí. estuvo lleno el salón auditorio, tiene capacidad para 600 asistentes. Así que los esperamos con mucho gusto para hablar de el arte de hablar bien en público. Allí Esperamos estaremos ya. acompañando. Mañana voy, así que bueno, gracias, Luisito. Nosotros nos vamos antes que nos corten, ¿viste?